Hola, ¿qué tal? Te doy la más calurosa bienvenida a este canal En Vista Insight. Mi nombre es Angélica Lenz y me encanta que nos estés acompañando. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy relevante para las personas con discapacidad y es que es uno de los aspectos de las áreas que más nos preocupan y ocupan, es la inclusión laboral. Independientemente si hemos nacido con discapacidad visual o si la hemos adquirido en el camino, queremos ser económicamente productivos. No queremos ser una carga para nuestra familia. Queremos y necesitamos aportar a nuestro hogar y, ¿por qué no? Incluso poder ser totalmente independientes económicamente. Además, merecemos y tenemos el derecho de autorrealizarnos. Pero, ¿cómo lograrlo? Y para esto está con nosotros un experto en el tema que se trata de Francisco Javier Fuentes. Francisco tiene ceguera, estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad La Salle en la Ciudad de México, ha colaborado en su alma mater en proyectos de concientización sobre las necesidades de las personas con discapacidad y promovido su inclusión en todos los ámbitos. Francisco trabaja desde hace más de 5 años en la Fundación Paralife como coordinador de inclusión laboral. Ahí lo que hace es conectar a las personas con discapacidad a las oportunidades de empleo. En paralelo, capacita a las empresas en crear, en construir programas de diversidad y de inclusión. Además, Francisco ahorita está preparándose como auditor en accesibilidad digital. Y por todo esto y mucho más, estoy muy contenta de poderte dar la bienvenida, Francisco. Muchas gracias, Angélica. Buenos días a todos y es un placer para mí estar contigo, platicar de estos temas que, como tú bien mencionas, son muy interesantes. Y bueno, todavía sigue habiendo un poco de desconocimiento acerca de, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa, platicar sobre esto y empezar a trazar las líneas que podríamos empezar a seguir para conseguir una verdadera inclusión laboral. No, y estoy segura que vas a poder aportarnos información y datos muy importantes. Para empezar, Francisco, ¿qué te parece si nos hablas un poco sobre cuál es nuestra realidad hoy en día? Claro que sí, vamos a hablar y es pertinente decir justamente que las personas con discapacidad hoy en día son ya una población que ya se reconoce, que ya empieza a verse un poco más visible dentro de nuestro país. Y esto habla, y de acuerdo con el censo de población que se hace en el 2020, habla que tenemos varias personas con discapacidad dentro del territorio nacional y que estas personas con discapacidad están buscando estas oportunidades, ¿no? No solamente de inclusión laboral, sino también inclusión en otros aspectos como la educativa, como la social, ¿no? Y en este momento las personas con discapacidad tienen ya más participación, ya salen a la calle, estamos viviendo un modelo de la discapacidad que se conoce como el modelo social o el modelo de derechos humanos, ¿no? Donde estas personas con discapacidad están viviendo realmente el poder incluirse dentro de la sociedad, poder incluirse dentro del entorno y se enfrentan a barreras, ¿no? Como bien lo señala la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que trabaja la ONU y en el 2006 empieza a invitar a los países a que ratifiquen esta convención y bueno, México es uno de los primeros que lo hace.
teniendo como base que las personas con discapacidad, al igual que todas las personas, tienen estos derechos y necesitan derribar estas barreras, que a veces solamente nos enfocamos en barreras físicas, pero que a veces las barreras actitudinales o las barreras que no se ven, las barreras invisibles, son las que más dificultan el desarrollo de esta población. Sí, sin duda, y por eso la labor que tú has hecho y sigues haciendo siempre para la concientización se me hace sumamente importante y valiosa. Ahora, con todo esto, tú en tu aspecto, justo en tu aspecto laboral, en donde tú trabajas, tú tienes ambas visiones, o sea, tú ves lo que son los requerimientos para el empleado como para el empleador. Me refiero a habilidades, capacitación, a recursos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Es importante tocar el tema de la concientización, ¿no? Porque muchas personas siguen pensando que la discapacidad solamente es discapacidad motora, discapacidad física, ¿no? O en particular por el símbolo universal de discapacidad, que es la silla de ruedas. Muchas personas piensan que solamente la discapacidad es motriz, ¿no? O es un usuario de silla de ruedas. Y como es bien sabido, la discapacidad, hay varios tipos de discapacidad y mucha gente no los conoce. Mucha gente no sabe que existe la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, ¿no? La discapacidad psicosocial, intelectual, ¿no? Incluso la discapacidad múltiple. Y es ahí donde tenemos pues desinformación, algunos prejuicios acerca de las demás discapacidades que creen que las personas que tienen una discapacidad auditiva, por ejemplo, no van a ser capaces de comunicarse con otra persona que no tenga discapacidad, ¿no? Entonces, ese tipo de concepciones o ese tipo de prejuicios todavía siguen limitando bastante el aspecto, sobre todo en el ámbito de inclusión laboral, porque se creen o se presuponen muchas cosas que no son ciertas. Es por esto que, bueno, el primer paso hablando de inclusión laboral, pues es concientizar, ¿no? ¿Y por qué decimos concientizar? Porque no queremos que la persona se ponga en los zapatos como en un plan de empatía solamente, ¿no? Sino que genere un cambio de conciencia respecto a la discapacidad en general, que realmente sea consciente de qué implica la discapacidad, qué herramientas se ocupa cada tipo de discapacidad y con esto pueda apoyar y darle una buena directriz a esta persona que está buscando trabajo y cómo tú desde el plano donde lo estás viendo lo puedes ayudar, ¿no? En particular, cuando vemos las ofertas laborales, el reclutamiento como tal, muchas veces todavía se siguen yendo mucho a la discapacidad. Dicen, no, este puesto no lo puede cubrir una persona ciega, ¿no? O este puesto no lo puede cubrir una persona sorda. Entonces, solamente por la discapacidad dicen que no lo pueden cubrir. Sin embargo, se tienen que fijar en las competencias de la persona, en la experiencia de la persona y en la accesibilidad que tienen las funcionalidades del puesto, ¿no? Es decir, qué tanto yo o qué tanto la empresa puede modificar algunos aspectos para para este candidato con discapacidad pueda hacer el puesto de manera eficiente, ¿no? Entonces, de vista del reclutador es hacer esa conciencia, es decir, a ver qué tanto puedes modificar y de cara al candidato, realmente lo que hacemos nosotros es evaluar el perfil tanto personal como profesional y a partir de eso empezar a trazar alguna carrera en este momento de poder ofrecerle algún desarrollo, ¿no? Y no solamente pensar en conseguir un trabajo y bueno, que se quede en ese trabajo durante la mayor
el mayor tiempo de años que se pueda, ¿no? Sino realmente es conseguir ese trabajo y poder desarrollarse dentro de esa compañía, dentro de esa empresa. Y bueno, si no se puede dentro de esa empresa, buscar justamente ese crecimiento en otros entornos. ¿Y qué requiere la persona en digamos que ahorita nos estamos enfocando en la discapacidad visual? ¿Qué requiere una persona que se enfrenta a estas limitaciones? ¿Qué habilidades, qué necesita desarrollar para poder ser candidato? Eh, Esa es una muy buena pregunta porque, bueno, hablando de personas con discapacidad, a veces sí es frecuente que la persona con discapacidad a veces sí piensa, ¿no? Que solo por el hecho de ir a una entrevista ya casi está contratado, ¿no? Y realmente esa concepción la he visto a lo largo de los años que he estado trabajando en estos temas y la gente se emociona mucho porque, bueno, ya me entrevistaron, ya pasé 2, 3 filtros y al final de cuentas sabemos que la competencia está muy fuerte. Entonces, lo que necesita una persona en particular, una persona con discapacidad visual, es tener conocimientos sobre manejo de tecnologías de asistencia, es decir, manejo de un lector de pantalla, manejo de programas de ofimática, ¿no? Por ejemplo, como lo es el Office, manejos básicos o manejos como operativos de un sistema, ¿no? Ya sea Windows, ya sea Mac. ¿Para qué? Para poder administrar un archivo, para saber copiar, pegar, mover un archivo a otra carpeta, crear una carpeta, comprimir una carpeta, ¿no? Enviar correo electrónico, recibir correo electrónico, administrar a lo mejor unas bases de datos, poder hacer un documento en Word, a lo mejor también presentaciones en PowerPoint. Eso es, digamos, lo más básico que necesitaría tener una persona con discapacidad visual para poder ser contemplado en un puesto de oficina o en un puesto en una institución, en una empresa, porque, bueno, es lo más básico que se requiere para poder desarrollarte en un ambiente laboral, ¿no? Cuando tienes eso ya garantizado, cuando ya lo tienes desarrollado, habrá que hacer énfasis en algunos otros puntos, por ejemplo, habilidades blandas, que son un tema muy importante, como lo es el saberte comunicar de forma adecuada, el saberte comportar a nivel físico, ¿no? En una entrevista de trabajo, en un lugar de trabajo, que no te estés moviendo, que tu postura sea buena, que tu voz tenga el volumen adecuado, o sea, que no hables tan fuerte ni hables tan quedito. Y bueno, algunos aspectos también importantes como lo son el desarrollo de una buena inteligencia emocional, ¿no? Es decir, que te conozcas a ti mismo, que sepas quién eres tú, qué es lo que quieres y tengas un buen equilibrio de tus emociones, ¿no? En particular, creo que eso es lo más importante que debe tener una persona con discapacidad en general y con discapacidad visual, la tecnología se vuelve una herramienta fundamental porque esta es la que te pone al mismo nivel que una persona sin discapacidad haciendo actividades muy similares, ¿no? Interesante que mencionas estos aspectos, estas habilidades sociales, porque cuando pensamos en un empleo, yo creo que lo principal es pensar en certificados, en credenciales, en competencias, ¿no? Pero el hecho de que tú menciones estas habilidades sociales se me hace sumamente interesante e importante también. Y justamente es lo que más valor le están dando los reclutadores hoy en día. Y aquí creo que cabe el comentario de
decir que financieramente la inclusión laboral es sumamente sostenible porque te sale más barato capacitar a una persona que sostener la rotación de personal que generalmente las empresas tienen, ¿no? Cuando hablamos de contratar a una persona con discapacidad, está garantizado, ¿no? Y estadísticamente comprobado que es una persona sumamente rentable para la empresa porque la rotación de personal va a bajar muchísimo, el clima laboral de tu empresa va a subir en el grado en que ven a un compañero con discapacidad que se esfuerza demasiado, que es muy disciplinado, que llega temprano, que cumple con sus metas. Y bueno, esto genera que los motives, ¿no? Motivas a todo el equipo laboral, a todo el equipo de manera indirecta y esto se refleja en buenos números, en buena productividad a nivel empresarial, ¿no? Y ya como dije, si tú contratas a una persona con discapacidad, aunque no tenga la experiencia, aunque no tenga las credenciales que tú necesitas de momento, si tú lo capacitas, al final de cuentas va a ser más barato porque estás adaptando a este nuevo colaborador a la cultura organizacional de tu misma empresa, ¿no? Entonces, lo estás haciendo crecer tanto personalmente como profesionalmente a la par de el crecimiento que tiene tu compañía, ¿no? Entonces, esto es muy importante y a veces mucha gente en el pasado se iba más por los certificados o las credenciales que tenía la persona y decía, bueno, es que tiene 7 años de experiencia, tiene un postdoctorado y al final de cuentas la persona renunciaba o la persona se iba a los 6 meses, ¿no? Entonces ahí hablamos realmente de que la empresa le costaba mucho más dinero que poder ofrecerle a una persona que no tenía tanta experiencia, tantas credenciales, pero al capacitarla y al crecer a esa misma persona, la misma empresa creció mucho más que con la otra persona un poquito más capacitada en cierto sentido. Wow, ¿quién lo pensaría, verdad? Ahora, en cuanto a, ahorita que hablas de de los beneficios para las empresas, ¿qué nos puedes decir? ¿Hay algunos estímulos para las empresas para contratar personas con discapacidad? Se ha hablado de este distintivo de empresa socialmente responsable, diferentes palabras que se han ocupado allá. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Mira, a nivel de estímulos, a nivel como de beneficios, realmente se ha avanzado al respecto de poder, pues un poquito recompensar a la empresa que estés tomando este tipo de iniciativas. Y tenemos, como bien mencionas, algunas certificaciones, como es el certificado de socialmente responsable, una empresa socialmente responsable, empresa incluyente, ¿no? Que es también enfocado no solamente a la discapacidad, sino a todos los grupos vulnerables. Hablamos de adultos mayores, personas de la comunidad LGBT, ¿no? Personas incluso refugiadas, ¿no? Que son migrantes, este tipo de grupos vulnerables que generalmente pues están desfavorecidos por la oferta laboral y que son pues a veces incluso discriminados, ¿no? Entonces tenemos estas certificaciones y bueno, ya tenemos una norma que avala o que trabaja sobre la igualdad y la no discriminación, que es la norma 025 y esta norma, al igual que el certificado de empresa incluyente, aborda todos los grupos vulnerables y trata de realmente ofrecer un certificado para las iniciativas, las políticas, el trabajo interno que ha tenido la empresa para desarrollar
políticas realmente incluyentes, ¿no? Y en ese certificado tenemos los 3 lugares, ¿no? Oro, plata y bronce, donde estos entes certificadores, que bueno, este certificado está dirigido por CONAPRED, por INMujeres, por la Secretaría del Trabajo, y bueno, estos entes certificadores lo que hacen es evaluar, ¿no? Tus políticas, tus acciones, tu clima laboral, tu reclutamiento, qué tan incluyente es, ¿no? Todos estos aspectos para darte esta certificación. Y bueno, esta certificación pues te trae beneficios, ¿no? Beneficios en el término de decir, bueno, soy una empresa incluyente, soy una empresa realmente preocupada por tener una cultura organizacional que pueda incluir a la mayor cantidad de personas. Y hablando ya de cuestiones fiscales, esto beneficia directamente a la empresa. Un beneficio fiscal que tienen las empresas al tener este tipo de programas son, por ejemplo, si tú haces alguna modificación a tus instalaciones por accesibilidad, lo puedes deducir al 100%, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja si tú haces una rampa, si tú haces un baño accesible, si tú haces alguna modificación que tenga que ver con accesibilidad, lo puedes deducir totalmente al 100%, ¿no? Otro beneficio fiscal alrededor de las personas con discapacidad es que tú puedes deducir el 100% del impuesto sobre la renta del salario del trabajador con discapacidad, y esto también, bueno, genera un impacto bastante bueno en los gastos de la empresa, ¿no? Eh, Hay otro tipo de beneficios fiscales al respecto de la nómina, ¿no? Por ejemplo, si tú contratas una persona con un alto rango, pero esta persona tiene discapacidad, la Ley Federal del Trabajo, en conjunto con em, el beneficio fiscal, te puede dar la oportunidad de deducir el 25% del salario que se paga, ¿no? Porque, bueno, en salarios mayores, a lo mejor es más conveniente deducir este 25% que el 100% del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, esto ya va a ser la decisión de la empresa, va a tener la decisión de tomar una u otra, pero esto es información que a veces no lo saben y bueno, que existe, ¿no? Que está plasmado sobre la ley, pero necesitan un poquito más de difusión. Y bueno, para llegar a solicitar estos beneficios fiscales, lo que necesitas es tramitar un certificado de discapacidad que te lo va a otorgar el IMSS en este caso, y el IMSS es quien va a ser como este ente regulador entre el SAT y el IMSS como tal, ¿no? Entonces, todo esto lo manejamos empresarialmente en estas dos instancias. Qué valioso es dar a conocer esto sin duda. Como tú bien dices, me imagino que hay muchas empresas que desconocen esto y qué importante es que más empresas pequeñas, medianas, grandes estén al tanto de esto. Y es muy importante porque muchas veces lo desconocen totalmente o saben, pero no saben qué proceso deben seguir. Entonces, realmente si tienen interés en poder operar este tipo de beneficios fiscales, los dos entes reguladores van a ser el IMSS y el SAT, ¿no? Entonces, ellos dos les van a poder ayudar en cómo hacerlo. Ahorita que estás mencionando todo esto, me viene a la cabeza una empresa que a lo mejor trae esta inquietud, que quiere implementar esto. ¿A dónde se debe de dirigir para obtener toda esta información? Mencionas el IMSS, mencionas el SAT, pero hay algunas otras instancias a las donde realmente son informados, asesorados. Sí, justamente hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones públicas, privadas, que damos este tipo de información, de asesoría,
incluso, ¿no? Cuando están interesados en desarrollar el programa, pues tocamos todos estos puntos, ¿no? Esto es como de los últimos puntos que se llegan a tocar, pero obviamente también es importante que las empresas lo puedan contemplar dentro de sus programas, de sus planeaciones anuales o semestrales, trimestrales, para que puedan ver también el reflejo que esto puede tener dentro de sus finanzas, dentro de su cultura organizacional y del desarrollo de la misma empresa, ¿no? Alianzas de la sociedad civil como Fundación para Life, ¿no? Como Alianza Éntrale, ¿no? Que es una alianza del Consejo Mexicano de Negocios que también trabaja con nosotros. Eh, alianzas también como Movimiento Congruencia, que también tiene una apuesta muy interesante en capacitar a los equipos estratégicos en un diplomado que va dirigido justamente a desarrollar programas de inclusión laboral en nivel profesional. Es un diplomado que están ofreciendo en conjunto con el TEC de Monterrey. Y bueno, estas dos son alianzas de nosotros que, bueno, hacen lo posible porque cada vez más podamos llegar a un mundo corporativo más incluyente. Y bueno, las organizaciones del gobierno, como lo es el DIF, la Secretaría del Trabajo, con su movimiento que se llama Abriendo Espacios, dirigido específicamente a personas con discapacidad, y a través del Servicio Nacional de Empleo, ¿no? Que depende específicamente de la Secretaría del Trabajo, podemos filtrar candidatos con discapacidad y bueno, como empresa podemos ahí buscar también una fuente de talentos con discapacidad que puedan cubrir las vacantes que tenemos, ¿no? Ahora, hace un rato hablamos sobre las competencias y las habilidades para la persona con discapacidad. ¿Qué me puedes decir en cuanto a qué podemos nosotros pedir, digamos, de un empleador para, en el caso de la discapacidad visual, para poder rendir lo mismo que cualquier otro empleado? Cuando nosotros tenemos discapacidad visual, es todavía una discapacidad poco conocida, a veces sí es muy visible, ¿no? Porque hay muchas personas que ya salen a la calle, ¿no? Con bastón, con perro guía, y bueno, pueden hacer muchísimas actividades. ¿Qué necesitas tú como persona con discapacidad? Primero, hacerte súper amigo de la tecnología, eso es un punto fundamental. Y en segunda instancia, sí tener la mayor preparación posible, ¿no? Una de las cuestiones más fuertes en tema de hablar de discapacidad es que la mayoría de personas con discapacidad en nuestro país tienen una escolaridad baja, ¿no? Una escolaridad de educación básica, una escolaridad incluso a lo mejor podemos hablar que la mayoría tendrían una aspiración a un nivel medio superior, pero el grueso de la población con discapacidad tiene educación básica, hablando incluso de primaria, secundaria, o incluso hay personas que no tienen ningún tipo de preparación, ¿no? Entonces, es un punto bastante fuerte a atacar porque específicamente hablando de discapacidad visual, hay personas que hoy en día tienen incluso ya licenciaturas, maestrías, ¿no? Y no consiguen trabajo porque los empleadores desconocen cómo funcionan las herramientas tecnológicas que usa esta discapacidad para manejar un entorno corporativo, un entorno laboral, ¿no? Entonces, lo que necesitas es difundir sobre el tema de las herramientas tecnológicas que usa una persona con discapacidad, la accesibilidad digital, ¿no? Qué tan importante es, porque mucha gente igual, Ni siquiera sabe qué significa este término. Y bueno,
en pocas palabras, este término de accesibilidad digital es derribar todas esas barreras en entornos digitales que muchas veces solamente pensamos en cuestiones de accesibilidad física, ¿no? De rampas, de puertas amplias, de puertas ligeras, pero en el entorno digital y ahora con la pandemia nos podemos dar cuenta que si tú no tienes una página web accesible, un soporte de un sistema de reservación, por ejemplo, de pedir algún servicio o algún bien de manera digital, pues estás dejando fuera del mercado a muchas personas y no solo con discapacidad visual, sino también personas adultas mayores que no manejan muy bien la tecnología o incluso algunas personas que no están tan familiarizadas con este tipo de entornos. Entonces, la accesibilidad digital se convierte en un punto fundamental para que hagan conciencia a las personas en desarrollar sus sistemas internos, sus páginas web externas, con contenidos realmente accesibles para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a esa información, ¿no? Entonces yo haría mucho hincapié en esto de difundir estas herramientas tecnológicas, difundir la importancia de la accesibilidad digital y no cerrarnos al mundo de que, es una persona ciega, no ve, no va a poder hacer el trabajo porque no, porque mi trabajo se hace en la computadora, ¿no? Ese es el argumento que muchas veces sigue apareciendo en las empresas y no se dan cuenta que existen los lectores de pantalla, ¿no? Que han avanzado muchísimo y que incluso hoy en día tenemos ya personas muy exitosas en empresas transnacionales incluso que están ocupando estas herramientas y que tienen un nivel de jerarquía bastante respetable y un desarrollo bastante bueno en este tipo de áreas, ¿no? Ahora, si digamos, si yo soy contratada en una empresa y yo tengo baja visión, sabemos que el 86% de las personas con discapacidad visual tienen baja visión y los requerimientos son distintos. Por ejemplo, ¿qué puedo yo pedirle a un empleador en cuanto a, digamos, iluminación, contrastes, espacios? Tamaño de pantalla, lectores o ampliadores de pantalla, ese tipo de cosas. ¿Podemos nosotros solicitarlo, pedirlo? ¿Cuál es nuestra posición en este caso? Qué bueno que lo comentas, Angélica. Sí, justamente es muy importante a veces solicitar, ¿no? El material que nosotros necesitamos para trabajar de forma eficiente, ¿no? Y digo de forma eficiente porque al final de cuentas hacemos el trabajo, lo cumplimos, ¿no? Pero si tenemos las herramientas adecuadas, el entorno adecuado, lo vamos a poder hacer de una manera más eficiente, ¿no? Vamos a implementar el menor tiempo posible y vamos a hacerlo de manera correcta, ¿no? De manera productiva, de manera como necesita que lo hagamos la empresa, ¿no? Si nosotros trabajamos en un entorno regular y no pedimos, por ejemplo, esta cuestión de la iluminación o a lo mejor un monitor un poco más grande, pues a lo mejor sí hacemos el trabajo, pero nos vamos a tardar más. Entonces, de nosotros depende solicitar esas herramientas y si la empresa no te lo puede brindar de un momento, en ese mismo momento, pues a lo mejor habrá sí que esperar o si tú tienes la posibilidad de llevar algunas herramientas desde tu casa al lugar de trabajo, pues también podría funcionar, ¿no? Este tipo de discapacidades también son un poco más vulneradas porque justo aparece este tema, ¿no? De, bueno, es que hay que invertir en un software o hay que comprar un monitor más grande o empiezan a salir un poquito más ahí de dudas. Sin embargo,
a veces son inversiones que ya la misma empresa tiene el material, pero que no habían pensado utilizarlos para este fin, ¿no? Entonces, generalmente se puede hacer y como ya dije, si tú compras un software, si tú compras una adaptación o una tecnología de asistencia, pues la puedes deducir al 100% porque estás haciendo cuestiones de modificaciones para la accesibilidad y en dado caso que no lo compres, puedes incluso valerte de algunas organizaciones que te dan el software o te dan el material en comodato para que esta persona con discapacidad pueda hacer su trabajo de forma eficiente. Bueno que lo mencionas porque habrá personas que pues se esfuerzan mucho por ocultar, digamos, las limitaciones, sobre todo en la baja visión, que siempre yo he dicho que la baja visión es como una discapacidad muy invisible, mucho más invisible que las demás, porque a veces en el día al día la gente no se percata tanto de las dificultades, ¿no? Pero el hecho, entonces, lo que suelen hacer muchas personas es hacer un triple esfuerzo, y todo les lleva mucho más tiempo por no atreverse a pedir Claro. este tipo de ayudas. Exactamente, y eso es a veces incluso contraproducente porque, bueno, ahí la productividad se ve un poco involucrada, ¿no? Entonces, si tú te estás esforzando demasiado en hacer tu trabajo por no tener las herramientas adecuadas, a veces te empiezan a tachar de que no eres tan productivo o productiva y eso genera justo incluso el despido o incluso decir, no, ¿sabes qué? Que mejor en lugar de las 5 actividades, hazme 3, ¿no? Y luego te quitan una más y luego te corren porque no eres tan productivo como la empresa necesita. Entonces, sí es muy importante manifestar que tienes una necesidad de herramientas específicas y que con esto puedes incluso equiparar a una persona sin discapacidad, ¿no? Con las herramientas adecuadas puede ser tan productivo como una persona que no tiene discapacidad. Sí, y esto aplica tanto, o sea, ahorita estábamos pensando en personas que son apenas reclutadas, pero hay muchas enfermedades de la vista que son progresivas, donde a lo mejor al inicio la persona no tenía ninguna dificultad y poco a poco todas las actividades se le van complicando cada vez más, ¿no? Y entonces ese Exacto. miedo de ser despedida, mejor se queda callada, pero aquí es donde hay que hablar y como bien mencionaste al principio está la convención, o sea, tenemos derechos, ¿verdad? Como para poder pedir estas cosas, o sea, que hay derechos que nos apoyan en este sentido. Exactamente. Y a veces no se pide el material porque se desconoce que existe. Entonces, justo como tu canal, como en redes sociales, incluso, ya empieza a haber mucho más información sobre discapacidades, sobre herramientas, ¿no? Entonces, acercarse al Internet, buscar lo mejor para una discapacidad en particular y poder utilizar estas herramientas de última generación para hacerlo más productivos, ¿no? Porque como bien mencionas, Angélica, la discapacidad en un gran porcentaje no es de personas que nazcan con ella. Hablamos estadísticamente que la mayor cantidad de personas que tienen discapacidad es porque la adquirieron. Entonces, esto habla justo de que muchas personas no saben de las herramientas, de las rehabilitaciones, porque son temas todavía que no se hablan como deberían, ¿no? Es decir, todavía se esconden o todavía no aceptan estas personas que tienen una deficiencia en la función y se tardan un poco más de tiempo en ir a una orientación o una rehabilitación adecuada. Sí, a veces pasan años, años y años.
Ahora, hace un rato ya mencionaste a dónde se pueden dirigir las empresas para pedir esta asesoría, esta información. Y ahí de la mano, pues iba también, ya mencionaste algunos lugares a las que las personas con discapacidad se pueden dirigir para poder conocer oportunidades de empleo. ¿Hay algunas adicionales que pudieras mencionarnos para que las personas que estén en este momento buscando un trabajo sepan a dónde acudir, qué programas hay, qué fundaciones, asociaciones, qué instancias hay para esto? Claro que sí. Actualmente tenemos identificadas algunas fundaciones o organizaciones que trabajan con una discapacidad en específico. Y bueno, hay algunas otras como Fundación para Life que trabaja sobre todas las discapacidades. No somos expertos en rehabilitación ni en una discapacidad en específico, pero lo que hacemos es vincular, ¿no? Vincular al candidato con una organización o una empresa que le pueda ofrecer una oportunidad laboral. Y como Fundación para Life hay muchas otras, como lo puede ser Fundación Manpower, ¿no? Que depende directamente de esta bolsa internacional que es Manpower Group y tienen su fundación que atiende directamente a personas vulnerables, ¿no? Atiende a todo tipo de grupos vulnerables, dentro de los cuales está las personas con discapacidad, ¿no? Son una de las fundaciones que tienen muchísima oferta de trabajo y una de las más exitosas por toda la plataforma que tienen ya montada en Manpower Group, ¿no? Empresa. Entonces, Fundación Manpower se pueden conectar con ellos mediante sus redes sociales. Fundación Manpower tiene algunos procesos, incluso de entrevistas directas con candidatos. En este momento, por la pandemia, me parece que las hacen virtuales y hacen un perfil de cada candidato y bueno, buscan la mejor oportunidad para cada uno de ellos, atienden a todo tipo de discapacidad y bueno, es una de las que trabajan muy fuerte en este tema, ¿no? Otra fundación que ya he mencionado es Alianza Entrale, es una bolsa de trabajo digital específicamente para personas con discapacidad, que recomiendo mucho que hagan su perfil dentro de esta bolsa de trabajo. La página web es www.entrale.org y ahí lo que tienes que hacer es registrarte. Te va a pedir que hagas tu perfil dentro de la página y ahí en esa página las empresas que están actualmente registradas van a publicar sus vacantes donde tú también como candidato las puedes ver o las mismas empresas pueden hacer búsqueda de talento y pueden visualizar tu perfil dentro de esa plataforma, ¿no? Otra bolsa de trabajo que también recomiendo que hagan su perfil es Movimiento Congruencia. Su página web es www.congruencia.org.mx y ahí se van a la sección de bolsa de trabajo y igual es una página específicamente para personas con discapacidad. Ellos están situados en Monterrey, pero tienen vacantes a nivel nacional. Entonces, si tú estás en la Ciudad de México, también podrías tener alguna oportunidad porque, bueno, tienen a lo largo de la República Nacional, tienen diferentes tipos de ofertas laborales y también aceptan a todo tipo de discapacidad. Entonces, te invito a que te registres en estas dos páginas para poder tener acceso a este tipo de oportunidades laborales que vas a encontrar empresas muy, muy grandes y empresas súper chiquitas, incluso empresas que acaban de nacer, pero que están interesadas en incorporar talento con discapacidad a sus filas, ¿no? Entonces, no se pierdan esa oportunidad de registrarse, de tener un perfil dentro de estas dos páginas y a nivel de estrategias gubernamentales,
cada municipio, cada alcaldía, hablando aquí de la Ciudad de México, tiene una estrategia, ya sea del DIF, ¿no? Que es un sistema nacional también que está muy fuerte y que tiene rehabilitación, que tiene apoyo psicológico. También generalmente tienen un área de vinculación laboral. Entonces, buscar esa área en el DIF específicamente, o como les estaba diciendo, en cada municipio o alcaldía, en su localidad en específico, buscar el Servicio Nacional de Empleo, sobre todo aquí en México, que los va a vincular con la alianza Abriendo Espacios, que es todo esto es en el sistema de la Secretaría del Trabajo, y de esta manera van a estar registrados en el portal que ellos tienen de personas con discapacidad. Y bueno, ellos también reciben vacantes de las empresas que posiblemente sea un muy buen vínculo para encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, esas en particular creo que son las más importantes y no se pierdan de estar en ninguna de estas porque, bueno, sí es una realidad que a veces, aunque te postules o aunque tengas ya tu perfil, no es que te vayan a hablar la semana siguiente, pero si tú no estás en alguna de estas, pues sí puede ser que te estés perdiendo de alguna oportunidad que vaya saliendo en el momento, ¿no? Entonces, asegúrate que tengas perfil en estas organizaciones y sé paciente. Una de las cuestiones de inclusión laboral hoy en día es que no es tan rápido. Todavía el proceso de reclutamiento no es como un proceso regular, pero tengamos paciencia y tengamos la esperanza que en algunos años ya cada vez el reclutamiento será cada vez más incluyente, ¿no? Entonces, esto sí es importante que tengas presencia en estos portales, que tú mismo empieces a revisar vacantes, tú mismo empieces a revisar incluso vacantes en portales que no estén dirigidos específicamente para discapacidad, pero que si te llama la atención y puedes cubrir las funciones que piden en el puesto, te animes a postular, ¿no? Aunque no sea la postulación en un portal especializado, ¿no? Esto va a ser parte de que cada vez más seamos incluidos y podamos tener mayores oportunidades. Estoy segura que todos estos datos que has compartido ahorita van a ser de gran ayuda para las personas que nos escuchan. Y ahora sí que creo que viene la cereza en el pastel, porque quiero preguntarte, en toda la experiencia que tienes, todo lo que ya has hecho y visto, seguro te has topado con historias de éxito. ¿Nos quieres compartir algunas? Claro que sí, es un placer para mí hablar justo de estas historias de personas con discapacidad exitosas, personas que han crecido, ¿no? Incluso que han entrado en una posición de poca responsabilidad y que con el tiempo pues les han dado la oportunidad y eh, específicamente hablando, por ejemplo, de discapacidades más vulnerables, como lo es la discapacidad visual, la discapacidad auditiva. Tengo el placer de compartirles que hemos tenido personas, por ejemplo, una chica que tuvo la oportunidad de ir creciendo dentro de una empresa. Es una persona que en ese momento, cuando entró a la empresa, tenía una licenciatura en psicología específicamente y con el tiempo, bueno, llegó hasta ser la gerente, ¿no? Actualmente es la gerente de recursos humanos de esa empresa y bueno, actualmente lleva todo el proceso de recursos humanos, ¿no? La gerencia como tal de recursos humanos. De manejo de nóminas, manejo del clima laboral, manejo de certificaciones, ¿no? Todo lo que maneja el área de recursos humanos, ella lo hace. Ella es la gerente, tiene una discapacidad visual total y bueno, con el tiempo se capacitó más, actualmente ya tiene una maestría y
ha estado en la gerencia, yo creo que más de 7 años. Actualmente sigue en esta empresa y es una de las personas que ha tenido un éxito bastante fuerte, bastante reconocido. Y bueno, también es gracias a su tenacidad, gracias a su paciencia y gracias también a la oportunidad, ¿no?, que le dio la empresa de decir, ok, a lo mejor ahorita no tiene las competencias, ¿no?, de ser la persona que esté manejando esta área, pero poco a poco se dieron cuenta que sí podía, ¿no? Y que con las herramientas adecuadas, con algunos ajustes razonables, podría llegar a esa posición y bueno, actualmente está en esa posición y ha tenido pues eh, mucha gratitud de la misma empresa y mucho apoyo también de la misma para sostenerse dentro de esa posición y también dentro de las operaciones que ella maneja. A lo mejor hay algunas que no las puede hacer, pero bueno, trabajando en equipo y trabajando con su área, las puede sacar adelante sin ningún problema, ¿no? Otro caso bastante interesante es de algunos chicos con discapacidad auditiva que por ser dos de las discapacidades más vulneradas, pues generalmente la discapacidad auditiva se ofertaban plazas en cuestiones de planta o en cuestiones de muy operativas, ¿no? Porque se pensaba que las personas con discapacidad auditiva pues no tenían un desarrollo muy adecuado de su preparación académica, de su lenguaje. Y quiero decirles que esto no es totalmente verdadero, ¿no? Porque aunque una persona con discapacidad auditiva se tarde más en desarrollar su lenguaje, hay personas que son muy tenaces, que trabajan mucho en esta parte y pueden tener muchísima preparación, ¿no? Conozco un caso específicamente que trabajó en una empresa transnacional aquí en México, estuvo bastante tiempo como analista de diversidad e inclusión, empezó a trabajar fuerte sobre todos estos programas en el área de diversidad e inclusión, ¿no?, que depende directamente de recursos humanos. También un chico que estudió psicología, estudió luego una maestría, no, me parece que estudió una licenciatura en pedagogía y luego se especializó con un área de psicología. Y bueno, actualmente está trabajando en Europa porque digamos que se arriesgó y tuvo muy buena aceptación en Europa y bueno, actualmente trabaja allá en la misma empresa que trabajaba aquí, Ujú. curiosamente, pero en Europa, ¿no? Le dieron la oportunidad, pudo crecer y es un orgullo para nosotros que ahora él sea parte del área de diversidad e inclusión, pero ya no en México, ¿no? Ya fue a Europa a probar suerte y bueno, afortunadamente tiene mucho éxito, una persona con discapacidad auditiva total y es una persona sumamente exitosa, ¿no? Wow. Eh, Personas con discapacidad visual, por ejemplo, hemos tenido la fortuna de poder colocar, por ejemplo, una chica que estuvo en una posición de recepción, ¿no? Y decía la empresa, oye, pero imagínate que llegue el cliente y cómo le va a hacer si no lo ve y cómo lo va a atender. Y bueno, empezaron a salir muchas dudas, ¿no? Y lo Ujú. que implementamos fue un ajuste razonable que era muy, muy sencillo, que fue poner, ella, su recepción estaba en la planta baja, ¿no? Y tenía primero que pasar un filtro de seguridad, el cliente o quien fuera a llegar al corporativo, y posteriormente ya pasaba a recepción. Entonces, lo que hicimos fue poner una puerta de cristal antes de la recepción con un timbre y la persona podía tocar y bueno, interactuaba desde ese momento con la recepcionista, que en este caso tenía una discapacidad visual total y podía comunicarse perfectamente, ¿no? Tanto mensajería como clientes o como proveedores que llegaban a la empresa
los enviaba a el área específica y muchísima gente decía, no, es que no lo va a poder hacer porque no ve y cómo le va a hacer. Pero sí, realmente sí pudo, utilizando las herramientas tecnológicas, utilizando estos ajustes que son muy pequeños y en comunicación con el área de seguridad, pues le decían, oye, va a subir tal persona, va a tal área. Entonces ya la chica que estaba en recepción, pues se preparaba, ¿no? Y podía recibir a la persona, podía indicarle a qué área iba. Y bueno, esto no fue ningún problema para que pudiera desarrollar su trabajo. Y mucha gente todavía sigue pensando, ¿no? Que esto no se podría hacer, Ujú, pero realmente lo pudo hacer, ¿no? Y ujú, con un éxito bastante aceptable y dentro de sus funciones, además recibir gente, recibir paquetería, recibir clientes, proveedores, obviamente pues era el manejo del conmutador, ¿no? Esto ujú, fue un reto, ¿no? Una de las cuestiones que tuvo que aprender, que la curva de aprendizaje fue un poquito fuerte, ¿no? Un poquito grande, pero pudo aprenderse las extensiones, pudo transferir las llamadas, pudo hacer todo lo que una recepcionista necesitaba hacer, ujú, pero esto pues fue gracias a que la empresa confió en esta persona y le dio justo las herramientas que necesitaba, ¿no? Entonces, ujú, este tipo de historias de éxito a veces parecen increíbles, pero realmente se necesita poco para lograrlo, ¿no? Realmente se necesita una buena disposición, un buen conocimiento y creer, ¿no? Creer en la persona. A veces la curva de aprendizaje sí, realmente es un poquito más amplia, te vas a tardar un poquito más como persona con discapacidad, a lo mejor en aprender todas las funciones, en dominar todo, pero lo puedes lograr y puedes ser muchísimo más productivo que incluso que una persona sin discapacidad, ¿no? ujú. Wow, qué increíble que nos hayas compartido estos casos, son admirables y sin duda demuestran de que sí se puede, que haciendo estos ajustes que mencionas, que a veces son muy sencillos y con la tecnología hoy en día, pues se pueden lograr ahora sí que muchísimas cosas. Y lo que más me quedo de esta plática, que te agradezco muchísimo, es la importancia de difundir todo esto, que las empresas, que las personas con discapacidad, que todo esto haya mucho más conciencia, más conocimiento, que haya más sensibilidad, pero sobre todo información. Información, siempre lo vuelvo a decir una y otra vez, la clave para salir adelante en todos los aspectos es la información. Y aquí, con todo esto que nos has compartido, queda claro otra vez. Las empresas necesitan saber todo esto y entre más se trabaje, pues podremos llegar a un mundo mucho más inclusivo. Y pues yo te agradezco que tú estés tan involucrado, con pasión y con dedicación, te has entregado a esta pues misión de hacer que la inclusión sea una realidad. Entonces, pues muchísimas felicidades, Francisco, de verdad, muchas felicidades. Y no sé si quieras cerrar con alguna cosa para Sí, algunos muchísimas datos. gracias. Claro que sí. Yo también te agradezco muchísimo, Angélica, por difundir este tipo de temáticas. Creo que es muy importante y como tú bien lo dices, a veces la información está, ¿no? Pero llegar a las personas adecuadas a veces es un poquito más difícil. Entonces hay que hacer este tipo de esfuerzos como de acercar la información a las personas adecuadas, de difundir lo que podemos hacer las personas con discapacidad, las que vivimos con una discapacidad y que mucha gente sigue pensando que no pueden, ¿no? Incluso que no podríamos vivir solos, que no podríamos hacer actividades de la vida diaria como las personas que no tienen una discapacidad. Pero bueno, tú y yo podemos
decir, ¿no? Que sí lo podemos hacer, a veces con dificultad, pero que a veces es la misma necesidad, ¿no? La que nos impulsa a desarrollarnos, a hacerlo y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Vivir con discapacidad no es fácil, ¿no? Incluso podríamos decir que es un lujo, ¿no? Porque es mucho más caro, es más difícil poder llegar a algunos lugares, conseguir un trabajo, conseguir una oportunidad para estudiar o para seguir aprendiendo, pero es igualmente importante y nuestra responsabilidad hacer énfasis en las necesidades que tenemos como personas con discapacidad y que si nosotros no hablamos de estas necesidades, muchas personas no las van a saber porque ellos no las viven, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sí les hagamos reflexionar sobre esto, les hagamos esta concientización para que ellos sean conscientes y que al final de cuentas la discapacidad a nivel estadístico, como ya lo hemos mencionado, en un porcentaje muy, muy grande es de personas que adquieren la discapacidad, ¿no? Generalmente por accidentes, pero bueno, también por enfermedades que van desarrollando una condición de discapacidad y es ahí, hasta ese momento, donde la gente reflexiona y dice, ah, ok, yo cuando no tenía discapacidad no veía esto, no veía la importancia, la accesibilidad, la importancia de esto, la importancia del otro. Entonces, desde el momento que nosotros hablemos, de que usemos nuestra voz, usemos estos medios tecnológicos que actualmente tenemos, vamos a empezar a cambiar este mundo y hacer de este mundo un poco más inclusivo. Que así sea, Francisco. Seguiremos trabajando. Claro que sí, muchísimas gracias, Angélica, y seguimos aquí en la misión. Gracias, Francisco. Ha sido un placer. Gracias por tu tiempo y tu disposición. Gracias a ti también.